que es una mierda. Tremenda forma de iniciar el video, ¿no? El punto es de que en la comunidad anglosajona se ha hecho bastante presentes ciertos videos. Videos bastante horribles, si me preguntas. Y ¿qué pasa? Es de que estos videos se pasaron a la comunidad hispana y gracias a eso tenemos obras audiovisuales como estas. Okay, this villa is insane. I'm not leaving here single. I just hope the guys are hot. Oh sí, hoy toca hablar sobre estos videos de IA horribles sobre frutas. Vamos, qué ganas de hablar sobre esto, ¿no? Así que me presento. Saluton, ego sum tenebrae, y hoy vamos a ver videos IAs horribles en TikTok. Primero iniciemos con estos videos sobre frutas y verduras, obviamente hechos con IA, que tienen aventuras increíbles. ¡Wow! Estos son para nominación al Oscar, como la siguiente. ¿Está aquí tu hija? Sí, ¿por qué? Acordamos estudiar juntos, solo estudiar. Sí, claro, ¿no? Estudiar, sí. Con esto ya nos podemos dar una idea de más o menos cuál es la esencia o la fórmula que estos videos siguen. Con un ambiente muy colorido, todo para que los niños que lamentablemente se choquen con estos videos les llame la atención y se queden viendo. Pero al final pues ya sabemos que estas cosas terminan siendo cochinadas disfrazadas. Pero bueno, sigamos viendo. Oh, entonces por favor pase. Tu amigo está aquí, estudia mucho. De acuerdo, mamá. Vamos, entraré con ustedes dos. No, perderemos la concentración si entras. Sí, es verdad. No sé por qué mi hija no me deja entrar. Normalmente es ella la que me invita. Hostia, que la hija no deja pasar a su madre a la habitación, convenientemente estando con su amigo, para estudiar. Qué gran misterio, ¿no? Al parecer tendremos que seguir viendo para saber qué pasa. Pasar. ¿Por qué cerraste la puerta con llave? Mamá, no nos distraigas, estamos estudiando. Cuando terminen de estudiar, salgan a almorzar pan. Mamá, ya terminé de estudiar, quiero ducharme. Pero si ya te duchaste esta mañana. Tenía miedo porque me puse muy nerviosa mientras estudiaba. Vaya, ¿quién lo diría, no? Convenientemente después de estudiar, está bastante cansada, ¿no? Sudando y se quiere bañar. ¿Qué habrá sucedido? Al parecer nunca lo sabremos. No te preocupes, te preparo la ducha. Empiezo a sospechar que algo anda mal. Necesito ir a su habitación y comprobarlo yo misma. ¡Aléjate de la puerta! Vaya, hasta que por fin la madre se da cuenta, ¿no? Todo ya estaba en su lugar. ¿Cómo no se puede haber dado cuenta? Los dos solos. Luego la niña sale muy cansada, ¿no? Después de estudiar, ¿no? ¿Y qué estudiaron? No sé, anatomía de seguro. Pero bueno, seguimos viendo. ¡No puedes entrar! ¡Esta es mi casa! ¡Fuera! Por favor, no entres. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Esto no puede ser real! ¿Qué estoy viendo? Coméntanos y sigue para la parte 2. O sea que hay una parte 2 de esto para seguir sacando más vistas y likes y todo. ¿Quieren saber qué pasó en la parte 2? ¿Sí? Pues se joden porque no voy a poner la parte 2. No quiero sacrificar más neuronas. Y no es porque no la quiero buscar. Bye. Bueno, como dije, con este primer video nos podemos dar cuenta de más o menos hacia dónde apuntan este tipo de videos. Iniciando inocentes y alegres con esa vibra tan colorida. Pero al final tomando un tono más turbio para que se entienda. Y si pues no me creen, veamos esta siguiente joya. ¿Los 4 encima de mí? No creo poder con tantos chicos. Bueno, hagámoslo. Que esto es increíble, cómo TikTok puede permitir esto. Yo acá en YouTube digo unas groserías y ya me shadowbanean el canal, o sea, es increíble. No puedo creerlo. Bueno, sigamos. Carlos, salió positivo. Y no tengo idea de quién es el padre. Vas a ser un gran papá, amor. Hoy me siento en la cima del mundo. Lo sé, mi amor. Los dos lo estamos. Esta es la mejor noticia de nuestras vidas. Vaya. ¿Quién lo diría? Tras eso que vimos al principio, ¿cómo no iba a terminar embarazada? Dudo mucho que haya usado protección. Entonces, veamos cómo se termina esta historia tan conmovedora, tan mierdera. ¡Aguanta! ¡Ya casi llegamos! Lo sé, es muy duro. ¡Un poco más! ¡Ya casi! ¡No puedo más! ¡Date prisa! ¡Ya llegamos! ¡Resiste! ¿Qué demonios es esto? ¡Esto no es mío! ¡Este bebé es de tu jefe, Alberto! Lo siento.
Pues vaya, ¿quién hubiese imaginado? El bebé salió igual con los que la fresita de acá se acostó hace unos meses. Vaya, vaya, ¿quién lo diría? Es que sinceramente, esto es contenido para gente que se come los mocos, sinceramente. Ay, es horrible. ¡Te metiste con mi esposa, desgraciado! ¡Todos van a pagar por esto! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Ten piedad! Y si no había sido suficiente con toda la mierda que había echado antes, pues ahora encima se pasa a tirar de racistas. O sea, solo porque tu esposa se acostó con 4 negros. Ahora vas y matamos a todos los negros. Vaya. ¿Y quieren saber cómo termina toda esta historia? Esta hermosa historia. Pues así. Los extrañé, chicos. Gracias por venir. Nosotros también. Nos alegra que estés bien. ¿Y al final qué aprendimos con todo esto? Pues no lo sé. Que mientras más berenjenas te quepan, mejor. No sé. Como iba diciendo otra vez, esta cosa es literalmente pornografía disfrazada de algo infantil. Y la verdad no sé cómo es que TikTok lo permite. Afortunadamente, las empresas no son tontas y por primera vez ocupan el cerebro. Y no muchas de estas se quieren anunciar junto a 4 berenjenas chingándose a una fresa. Pero es por eso que estos canales muchas veces no monetizan. Lo cual es bueno. Pero entonces te preguntarás, ¿cómo es que ganan dinero? Porque se nota que algunos ganan dinero. Y es que si hay un canal específico que gana dinero, y es este, que se llama Fábrica Viral. Que como podemos ver en su perfil, hay un apartado en el que dice, aprende y monetiza contenido de IA. Afortunadamente a la fecha en la que ya estoy grabando esto, pues ya no me lleva a ningún lado, por lo que supongo que ya le tiraron la página y ya no puede estar estafando. Pero con esto nos podemos dar la idea de que en un pasado sí usaban algún método para ganar dinero vendiendo cursos. O sea, te estaban estafando. Son los nuevos vendehumos. Ahora son los vendehumos de IA. Pero no crean que aquí ya acabamos con las frutas. No. Pues ahora nos toca ver aún más frutas IA. Vamos, qué felicidad. Mírate, esforzándote tanto. Podemos hacerte esto mucho más fácil. Solo necesito este trabajo. Tener mucho más que eso. Bueno, iniciamos igual de fuerte que con el video anterior. Tenemos una fresa en una oficina y luego atrás tiene unos plátanos. ¿Y qué hacen los plátanos? En vez de ayudarla con su trabajo, pues se la chingan. Y ya, pues sí, sigamos viendo porque esto es una mierda total. Ni siquiera puedo caminar. Te vas a acostumbrar. Buen trabajo, mañana a la misma hora. ¿Qué es eso? Dinero. ¿De dónde sacaste esto? Del trabajo. Buen trabajo, estás mejorando. Está bien ser ricos, pero ¿qué tipo de trabajo es este? Solo trabajo. No. Estoy embarazada. ¿En serio? ¡Vamos a tener un bebé! Vaya, ¿quién lo diría? Ahora la fresita está embarazada. La verdad de pronto aquí es como el freso, o bueno, su esposo, no sospecha de esto. Si ambas fresas pues, no se han chingado la una a la otra, ¿cómo van a tener bebés? O sea, ¿cómo funciona el sistema mononeuronal de esta fresa masculina? Es que no lo entiendo. Igual creo que yo soy más estúpido intentándole buscar una lógica a estos videos. ¡Ya casi! Puedes hacerlo, cariño. Una más. Felicidades, es un niño. Espera, ¿eso es un plátano? ¿Te vendiste por dinero? Tranquilo, podemos seguir así. Mi bebé, vamos a estar bien. Mírate, Vaya otra moraleja de mierda que nos enseña que no importa que otros se prostituyan y sacrifiquen su integridad. Si te da dinero, síguelo haciendo. Qué gran mensaje para la gente que vea esto, ¿no? Muy buen mensaje, aplausos. Como han podido ver, estos videos de frutas y ellas chingándose una a las otras, sin importar que sean menores de edad, son bastante comunes de ver. Tan solo basta como buscar frutas IA
y te aparezcan miles de resultados de videos cada vez más bodrios el uno de otro e incluso robados entre cuentas, porque sí, esto es una mafia en la que se copian el video, traducido, no traducido, que tenga los mismos errores, la misma historia y todo, no importa, aquí no hay dignidad, simplemente se lo copian y ya. Y hay de todos los tipos. Si no te gusta que solo hayan frutas y verduras, ¿por qué no metes una salchicha y encima en portugués? O sea, premio doble. Uma vez no estoque, salsicha, papo reto, a Acerola já tá buzinando o zap. Mete o migué que o sistema travou e o caixa não bate de jeito nenhum. Tu sempre mete esse migué de última vez, Moranguinho. Relaxa, novinha. O corno do teu marido é muito lerdo. Qual é a fita, Morango? Papo reto. Tu tá achando que eu sou otário? Chegando... ¿Saben qué estaría bien en este momento? Que viéramos el video más viral de este tipo. Bueno, es el más viral, pero el que hizo que más gente supiera de esto. Y es el siguiente. Okay, this villa is insane. I'm not leaving here single. I just hope the guys are hot. I'm here to have fun. And probably break a few hearts. Bro said the quiet part out loud. I just hope the girls like nice guys. Sí, frutas en una isla tropical buscando una pareja para chingarse. Eso es lo que se hizo muy conocido. Okay, the banana guy is definitely my type. Wait, I saw him first. So, which one of you is the troublemaker? I could be. He might not survive both of us. Oh, this is gonna be messy. Islanders, it's time for the first coupling ceremony. The girls will choose which guy they want to couple up with. The guy I want to couple up with is Benanito. Actually, I'm not letting that happen. I pick him. You can't just steal him like that. Looks like I just did. I mean, I'm not complaining. The final couples are Pina Pina and Bananito. Next, we have Water Molina and Arangelo, and then Sharita and Grapenzo, and lastly Mangela and Kiwilo. Fruit Love Island. Es lo que inició todo. Y bueno, ahora sí, ya por el bien mental de nosotros y el mío, dejemos de lado las frutas y ahora pasemos a otros tipos de videos hechos con IA. ¿Qué pasaría si viajaras a la antigua Grecia y lo primero que hicieras fuera mostrarles el Six, Seven? ¿Qué pasaría si viajaras a la antigua Grecia y les mostraras el 6-7? Es que aquí ya no tengo ni palabras para decir qué es esta mierda. Día 1. Llegas al ágora de Atenas, levantas las manos y dices Six, Seven. Los filósofos se quedan en silencio. Platón susurra, es una proporción divina. Aristóteles empiezan a escribir. Día 2. Los matemáticos creen que descubriste un nuevo código secreto. Es un mensaje de los dioses. Te rodean. Te preguntan si 6-7 representa el caos o el orden del universo. Día 3. Alguien empieza a repetirlo. 6-7, 6-7. Ahora los jóvenes lo gritan en las calles. Se vuelve tendencia en toda Atenas. Vaya, ¿quién no iría? Si llevas el 6-7 al pasado, pues técnicamente acabas de crear el primer brain rot de la historia. Y ahora sería lo que aprenderíamos hoy en día de Atenas y Grecia. Qué buen contenido, la verdad. Día 4. Los sacerdotes dicen que es una señal enviada por Zeus. Construyen una teoría completa sobre el equilibrio entre el 6 y el 7. Día 5. Ya nadie sabe qué significa, pero todos lo dicen. Y sin querer, acabas de crear el primer meme viral de la historia. ¿Sobrevivirías o te convertirías en profeta del 6-7? Comenta qué llevarías al pasado para un próximo video. Siguiente, es lo único que te voy a decir. Siguiente. Espero que el siguiente no sea tan mierdero como este video. Por favor, ya, ¿qué hice para merecer esto? Si abrieras un Oxxo en la antigua Grecia. Bueno, al parecer este segundo video de esqueletos CIA en el pasado no se ve tan mal, así que sigamos viendo. Día 1. Preparas la apertura de tu nuevo Oxxo. El sonido de la puerta automática sorprende a los griegos. Los filósofos tratan de entender. Tú les enseñas a usar la máquina de café. Atletas del gimnasio entran cubiertos de polvo. Un atleta te pide un vikingo caliente con jalapeños. El primer mordisco es suficiente para que regrese al siguiente día por más. Al atardecer, la fila es tan grande que rodea los monumentos. Día 2. No soportas el calor de la antigua Grecia. Contratas a 10 hombres para girar una manivela, aire acondicionado manual. Ahora sí puedes trabajar sin morir
morir asado por el calor. Día 3. Un campesino intenta pagar un gansito con una cabra. Dices que no. Luego Sócrates se acerca al mostrador reclamando porque está cerrada la segunda caja. Le dices que la segunda caja no está en servicio. Él te pregunta si la segunda caja es tu poder. Lo interrumpes y le das un café cargado. Se lo toma y se marcha confundido. Mes 6. Abres un nuevo Oxxo en la ciudad. Pericles entra por una Maruchan. Tú se la das. La come con lágrimas en los ojos. Año 1. Has cambiado la historia para siempre. El Oxxo se volvió parte de la sociedad. Y es que estos videos de esqueletos y a comparación de los de las frutas son bastante normales. Ya que, pues, seamos sinceros, alguno de aquí ya se habrá preguntado esta pregunta vaya de qué pasa si llevo X cosa a Y época del pasado, cómo reaccionaría. Y pues yo creo que en cierto punto pueden llegar a ser interesantes. Obviamente, si no es como qué pasa si llevo al tralala al pasado, o sea, no sé, pero pienso que pueden ser mejores. Igual no quita el hecho de que buscas esqueleto y igual que pasó con las frutas, te aparezcan toneladas de videos sobre esto. Y bueno, la verdad como ya no quiero seguir viendo TikTok y además porque no lo sé usar y por su bien mental y el mío, hasta aquí voy a dejar el video. La verdad nunca lo he pedido y la primera vez que lo voy a hacer. Si se pueden suscribir y darle like, por favor, porque sacrifiqué muchas neuronas y mi salud mental por hacer esto. Y la verdad, aquí estoy una cosa que quede hacer y es lo siguiente. Se desinstaló TikTok.